Bienvenidos al programa de hoy, donde exploraremos un tema tan misterioso como profundo, la conciencia después de la muerte. ¿A dónde iremos cuando cerremos los ojos para siempre? ¿Seguirá nuestra alma consciente o caeremos en un sueño eterno? En este video, junto al pastor Armando Alducín, nos sumergiremos en una búsqueda a través de las Escrituras que definen al ser humano como una unión de espíritu, alma y cuerpo. Además, abordaremos cuestiones candentes del mundo actual, desde los debates sobre la educación sexual en niños en EE hasta la decadencia de instituciones prestigiosas como Harvard. Los cambios vertiginosos de hoy nos hacen preguntarnos, ¿estamos presenciando una degradación moral o solo una transformación de la era? Reflexionemos juntos. Cuando esta vida termine, ¿qué nos espera realmente? ¿Y cómo prepararnos para ese momento decisivo? Acompáñennos para descubrir las respuestas. Bien, Jonás, pues vine a la carrera, ¿verdad? Estamos en Houston, mi esposa sigue bajo tratamiento de radioterapias. Primero Dios, el 7 de mayo terminan. Yo ahorita, acabando el programa, me regreso a Houston con ella. Allá está Caleb, mi hijo, con Salem, nuestra hija también. Y su estado anímico es bastante bueno, gracias a Dios. Platicábamos anteriormente al programa que tiene una fortaleza a las mujeres tremendas, ¿verdad? Que muchas veces que ni siquiera nosotros los hombres tenemos. Entonces, anímicamente ha mostrado mi esposa una fortaleza impresionante, gracias a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es esa, creo que Dios promete esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Exactamente. Qué bonito que lo está experimentando y que está fuerte y ya casi, bueno, gracias a Dios ya se va a terminar este proceso del tratamiento y bueno, ya volverá. Así que tenés en Houston, ¿cuánto llevan ya por allá? Pues ya casi 5 semanas. Nos fuimos el 23 de abril, más o menos. Sería de marzo. Perdón, de marzo, el 23 de marzo exactamente, así es. Wow. Bueno, pero felices y creyendo, ¿verdad? Sí, así es. Contentos y Dios es bueno. Así es. Bueno, ¿y cómo ha visto, antes de entrar en materia que está muy interesante el día de hoy, cómo ha visto has estado al contacto del mundo internacional? Si antes cuando cada 8 días nos veíamos, había muchas noticias. Ahora tenemos casi un mes, ¿verdad? Ahora hay como 10, 15 noticias. Todo está pasando con una velocidad impresionante en el mundo, impresionante. ¿Qué le ha parecido todo lo que estaba viendo ayer en la Corte Suprema de Justicia? Estaba viendo el debate. Son esta gente los que defienden, los que defienden una causa o los que están, digámoslo así, promoviendo una causa y otros que no quieren que se pase. Estaba viendo ayer el debate sobre si deben o no en Montgomery, en Maryland, hay una la junta local de, como decir, los padres de familia de la escuela han nombrado una junta directiva que es muy liberal, y entonces están enseñándole a niños entre 3 años y al 5º grado, creo que son entre 3 y 10 años o 3 y 9 años, quieren enseñarles a leer. Bueno, le están enseñando a leer, pero los libros de texto tienen que ver con cuestiones trans, ¿verdad? Como tal vez no soy mujer, tal vez no soy hombre. Que implementó el gobierno pasado. Sí, pero ya esto a nivel del distrito escolar de ahí. Entonces los padres están diciendo, vea, permítanos, no le estamos diciendo que quiten esos textos. Le estamos pidiendo que por favor nos dejen sacar a nuestros niños, pues no queremos. Pero muy astutamente han metido el texto como parte del currículum para enseñarles a leer. Sí, ya es un libro de texto, ¿verdad? En vez de que sea un texto para alguna clase que no sea tan importante como la lectura, que por sí en ese lugar entiendo que está muy deficiente la lectura en Montgomery, Maryland, ¿verdad? No están pasando los niños con buenas, van muy retrasados en la lectura, van más retrasados en la matemática, pero quieren que sean expertos en este tema ya de niños, ¿verdad? De que no me siento así, no me siento así, tal vez soy esto, tal vez soy lo otro, o hay gente muy buena así, y no voy a decir nada porque los voy a estar ofendiendo. Entonces, el debate fue lo que pude escuchar, no todo, pero lo que pude escuchar, interesantísimo. Estos abogados se preparan de una forma impresionante, ¿verdad? No sabemos en qué va a pasar. Ellos, me imagino que para junio o julio estarán sacando la sentencia,
Pero qué impresionante, eso va a traer repercusiones, porque si la Corte Suprema dice, no, sí, deje que los niños de 3 años aprendan sobre estos temas de la sexualidad en ese sentido, ¿verdad? Claro. Que hay muchos géneros y que, ¿verdad? Que debemos amarlos a todos, yo sí creo que debemos amarlos a todos, Claro. pero ya como sembrando la duda en los niños, ya me parece muy... Ahorita la noticia que más me ha impactado en las últimas semanas ha sido la demanda que la Universidad de Harvard hizo en contra del gobierno republicano, de Trump, ¿verdad? Y me impactó muchísimo porque ahorita se está descubriendo de qué forma la Universidad de Harvard, que fue una universidad fundada por pastores para entrenar pastores, igual que Princeton, igual que Yale, etcétera, etcétera, se ha convertido Harvard en el cuartel mundial de la izquierda y en el cuartel mundial de toda la degradación sexual que existe en el mundo, la Universidad de Harvard. Entonces, el presidente Trump hace algunas semanas les dijo, les vamos a quitar la exención de impuestos porque no pagaban impuestos al gobierno y les vamos a quitar el subsidio, el apoyo federal que el gobierno le daba a la Universidad de Harvard. Y se levantaron porque acaban de nombrar a un alemán como el nuevo director. Antes estaba una señora que la corrieron, ¿verdad? Después de grandes controversias. Y ahora pues la universidad ha protestado demandando al gobierno de Trump para que él quite estas amenazas que le dijo que les va a quitar lo de los impuestos, etcétera, etcétera. Pero me ha impactado de una forma tremenda porque ¿cómo es posible que ahorita podamos saber que la Universidad de Harvard tenía cursos para enseñar el comunismo, tenía cursos para enseñar el transgénero, tenía cursos para enseñar la ideología de género, tenía cursos para poder saber cómo poder implementar dentro de los gobiernos estas doctrinas o este adoctrinamiento increíble a lo que llegaron las universidades cuando consideramos que tienen alumnos que se consideran unas mentes excepcionales para estudiar ahí, cómo les meten estas ideas en la cabeza, les tapan la cabeza para que ahí estén programados y estos futuros de líderes vayan a trastornar el mundo, el futuro del mundo con toda esta implementación de doctrinas heréticas y diabólicas. Entonces, eso me ha impactado muchísimo con las... Yo lo que no entiendo es Robert, bueno, estás allá en Costa Rica y viendo las reservas del país, creo que las reservas del país en Costa Rica andan por ahí de los 15,000 millones de dólares. Las reservas del país, 15,000 millones. Resulta que Harvard tiene en sus cuentas, ¿verdad? Para las reservas de la universidad, cuentas por 50,000 millones de dólares. O sea, son 50 billones, 53 billones, 53. O sea, 3 veces casi las reservas de Costa Rica son las reservas que tiene la Universidad de Harvard. Y están molestos. Yo entiendo por qué les quieren quitar 2 billones de dólares de dinero que da. Cuando son universidades carísimas, cada vez sus reservas crecen y crecen y crecen. Y entonces ahora están quejándose de que, bueno, pues que nosotros hacemos investigación para la cura del cáncer y que esto y que lo otro. Pero una ley que están queriendo pasar ahorita en Estados Unidos es que cuando se dan donaciones subsidios para investigación o cualquier cosa, subsidios, son partidas específicas, pues, que dan para la investigación al cáncer, que se tenga que gastar el 85% en investigaciones para el cáncer. Claro. Pero ahorita estaban dándole $1 billón y gastaban 150 millones en la investigación y 850 millones se gastaban en cuestiones administrativas. Mucho de eso lleva a los fondos de ahorro de la misma universidad. Entonces, quieren que el 85% del dinero que se da vaya de verdad para lo que se dio y que solamente un 15% del dinero que se da pueda ir para cuestiones administrativas, que se entiende que tiene que haber reportes, tiene que haber contabilidad, tiene que haber todo. Por supuesto que sí, tiene que haber gastos, pero no más del 15%. Claro. Entonces, si uno no sé qué se dirá en Latinoamérica con respecto a esto, entiendo, y después con esas cantidades de reservas, tal vez sí podrían pagar impuestos quizás, pero no sé, porque ya no están cumpliendo la función. Increíble la descomposición tan grande que existe y además, pues que es la universidad más antisemita, ¿verdad? Que el presidente Trump les dijo, por el amor de Dios, ¿verdad? No se puede permitir en una universidad el racismo, en la forma en la que ustedes están tratando a los judíos. O sea, es increíble al grado al que llegó el gobierno pasado de Estados Unidos a descomponer el mundo entero, ¿verdad? De qué forma se apoderaron de la ONU, se apoderaron de la Organización Mundial de la Salud, se apoderaron del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, se apoderaron de las principales universidades
Pero detrás de esto vemos un ataque satánico, o sea, ¿qué intención tenía Satanás, verdad, para atacar todas estas instituciones que estuvo a punto el mundo hace un año de poder haber caído completamente en una degradación total? O sea, nos damos cuenta que está acelerando Satanás su programa, su agenda, porque sabe que le queda poco tiempo. Esto nos debe hacer despertar de alguna manera inmediata, porque no es posible que podamos como cristianos permanecer dormidos y no darnos cuenta de lo que está pasando, cosas tan graves en el mundo. Bueno, Roger, a ver, ¿cómo poder bajar, descargar ahí lo que vamos a estar hablando? ¿Cómo pueden hacer los hermanos? Así es, documento muy interesante que el pastor Alducin ha compartido con nosotros el día de hoy, hablando de la conciencia después de morir, y a través del WhatsApp de enlace, ahí está el número en pantalla, +1 469-781-1000. En la sección de descargas, ahí el menú, el asesor virtual se lo pone ahí, en la sección de descargas, la primera que aparece ahí, hablando de después de morir, ¿verdad? Entonces usted lo puede ver para que lo descargue. Son un par de hojitas muy resumido, muy completo, con versículos bíblicos. Hoy en la mañana los estaba leyendo, muy interesante toda esta temática, porque siempre surgen muchas preguntas, Pastor Alducin, con este tema, ¿verdad? Acerca de qué pasa cuando yo cierro mis ojos aquí, ¿a dónde los voy a abrir? ¿Cómo los voy a abrir? Voy a estar, ¿verdad?, como en cuarentena hay un tiempo, ¿verdad? Voy a estar en un estado vegetativo, voy a tener conciencia, voy a ir a reunirme con los que nos antecedieron a tomar un café. ¿Qué vamos a estar haciendo, verdad? Entonces, esto siempre son preguntas que surgen, y usted a este documento le ha llamado la conciencia después de morir. Y tal vez podemos empezar por ahí, Pastor Alducin, a tratar de definir un poquito qué es esto de la existencia eterna, qué es la muerte física o espiritual. ¿Cómo empezamos a abordar este tema, Pastor Alducin? Muy bien, gracias. Bueno, es increíble, ¿verdad?, que la Biblia sea el único documento, el único libro que existe que nos pueda revelar. Y es lógico, porque si Dios es el creador de la Biblia y es el creador de nuestra existencia, pues la Biblia tiene que revelarnos quiénes somos como seres humanos y qué elementos forman al ser humano. Entonces, venimos a la Biblia y encontramos que el ser humano primeramente somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Son los tres elementos que la Biblia enseña que forman la constitución de un ser humano. Espiritualmente, Dios es espíritu, por eso puso su espíritu entre nosotros. Dice el libro de Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad dentro del ser humano sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a la Biblia para que el Espíritu Santo nos diga, nos muestre, nos revele el programa y la agenda de Dios desde el principio que inició el universo. Entonces, teniendo en cuenta y considerando que los tres elementos que forman el ser humano son espíritu y alma y cuerpo, el Nuevo Testamento, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, lo corrobora también. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 5, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de la venida de Jesucristo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como una espada filosa que penetra hasta partir. Tengamos cuidado en lo que dice a continuación. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dándonos a entender que antes de que fuéramos cristianos, el alma y el espíritu estaban mezclados, estaban amalgamados. Entonces, la palabra de Dios separa el alma del espíritu. ¿Con qué propósito? Para que ahora que somos espíritu, ya que hemos nacido espiritualmente, podamos tener contactos con Dios, y a través del contacto en el espíritu le comunica al alma. El alma es los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. El espíritu le conecta al alma, le comunica al alma la información espiritual, que a través del alma imposible poder obtenerla, porque el alma, la mente humana, por más inteligentes que seamos o más sabio que sea la persona, es imposible que pueda entender las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Perdón. Entonces, es importante que entendamos esto para que podamos comprender la constitución que tenemos. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el espíritu es la parte con la que tenemos comunicación con Dios, conocemos a Dios, adoramos a Dios y servimos a Dios, porque Él es espíritu. El espíritu le pasa a la mente, a el alma, la información espiritual. Insisto y repito, la mente humana no puede, por medio de la investigación científica o intelectual, conocer las cosas de la dimensión espiritual,
porque el alma humana está amalgamada con el espíritu. Y para el alma y el espíritu humano sin Cristo todo es gris. O sea, para mí esto es igual, hombre y mujer es lo mismo para mí una mujer puede ser hombre, está confundidísima. Hasta que viene la separación del alma y del espíritu mediante la palabra de Dios, comenzamos a entender, a discernir la diferencia verdaderamente entre el bien y entre el mal. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo escribe estas palabras, dándonos a entender claramente la condición del ser humano al morir. Y dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, él le llama morada, veamos las palabras que usa para definir el cuerpo, que es simplemente el envase donde vive el alma y el espíritu temporalmente. Porque si sabemos que nuestra morada terrestre, en segundo lugar, este tabernáculo, le llama morada terrestre, al cuerpo le llama tabernáculo, se deshiciere, o sea, el día de la muerte, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dándonos a entender, Pablo, que al morir, este tabernáculo, esta morada, este cuerpo que está bajo la ley de la entropía o la ley de la corrupción, que está cada día desintegrándose, muriendo celularmente, al morir hay una nueva casa, un nuevo cuerpo que ya no va a ser el que heredamos de papá y de mamá, va a ser un cuerpo creado, ¿verdad? Glorificado completamente por Dios. Y por eso, dice el apóstol Pablo, versículo 2, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, esta es la razón por la cual, mientras estamos en este cuerpo, estamos llorando, quejándonos, enfermedades, tristezas, dolores, angustias, estrés, etcétera, etcétera, porque estamos en un cuerpo que está sometido a la muerte, que tarde o temprano va a acabar, ¿verdad?, convertido en el polvo, porque del polvo fue hecho el polvo, el cuerpo de la tierra, de acuerdo a Génesis 2, versículo 7. Entonces, por eso dice Pablo, gemimos, o sea, estamos en una angustia, en un mundo caído, que estamos sufriendo precisamente porque anhelamos ya que venga Jesucristo y que nos entregue un cuerpo completamente nuevo. Y te dice, en tercer lugar, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y finalmente dice Pablo, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, hay un instinto de supervivencia dentro de nosotros, pues que nadie quiere morir, ¿verdad? Quisiéramos, a pesar que estamos en un cuerpo que nos está haciendo sufrir y que sufrimos dentro del cuerpo, pues no quisiéramos morir. Sin embargo, cuando abrimos los ojos y la Biblia nos ilumina, entonces ya vamos a saber que la muerte para nosotros es ganancia, que vamos a pasar a un mundo mucho mejor donde se acabará completamente el sufrimiento. Y vemos también claramente en el libro de Santiago, capítulo 3, una verdad que la ciencia y la medicina no han podido hasta este momento descifrar. ¿Cuándo sucede la muerte? Bueno, antiguamente se creía que cuando una persona dejaba de latir el corazón, estaba muerto. Sin embargo, tenemos un caso, bueno, hay muchos casos, como de un artista muy famoso en México en los 50 llamado Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue un actor mexicano que fue enterrado y a las pocas semanas su familia lo quiso desenterrar para cambiarlo de lugar. Y cuando abrieron el ataúd o la caja donde estaba Joaquín Pardavé, se dieron cuenta que todas las uñas las tenía completamente deshechas. O sea, cuando lo enterraron vivo. Y él pues despertó dentro del ataúd y quería salir y pues ya fue demasiado tarde, ¿verdad? Y se acabó casi las uñas de los dedos, dándonos a entender que tal vez sufrió un ataque cataléptico, que es un estado en el que antiguamente posiblemente la persona decía pues está muerta, dictaminada por la medicina, lo cual los médicos han mejorado la situación. Después se ha probado el vaho. Cuando una persona muere le mete un espejo, ¿verdad? Y si ya no hay ningún vaho que salga de la boca, lo pueden declarar muerto, y también la muerte cerebral. Sin embargo, la Biblia nos presenta claramente el cuadro de la muerte. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras
está muerto. O sea, ¿qué es realmente lo que le da la vida a nuestro cuerpo? El espíritu. Y el momento en que el espíritu se separa del cuerpo, como con el cordón umbilical con el cual nacemos. Cuando nace un bebé se le corta el cordón umbilical que lo unía al vientre de su madre y de ahí estaba la vida. Pero al salir a la vida, el cordón umbilical es roto y entonces nos adaptamos a la nueva dimensión a la cual vamos a acostumbrarnos para vivir. Lo mismo pasa espiritualmente. Al morir se rompe la separación entre el espíritu y el cuerpo, y es la separación del espíritu y el cuerpo lo que produce realmente la muerte. Así que toda esta revelación la tenemos en la Biblia para comenzar a entender qué es lo que la conciencia después de morir. Nos habla aquí en el documento sobre las evidencias. La Biblia nos revela 16 evidencias específicas que demuestran la existencia continua del alma después de la muerte. Entonces, tal vez podamos fluir por ahí. Sí, claro, Jonás, porque hay sectas dentro del mundo, muchas hasta se dicen ya cristianas, como los Testigos de Jehová, que fueron fundadas por el juez Russell en el siglo XIX, y que enseñan que cuando el cuerpo muere estamos dormidos, o sea, a la hora de la muerte estamos dormidos, y ellos lo atribuyen esto a las palabras muchas veces de Jesús en Juan 11, cuando murió Lázaro. Recordamos que en Juan 11 Jesús dijo, no, está dormido. Entonces, ¿a qué se refería Cristo con dormido, verdad? A que no había todavía una separación entre el espíritu y el cuerpo de Lázaro, porque cuando muere Lázaro, no muere para irse al cielo y ser glorificado, sino que él muere temporalmente, o sea, se separa su espíritu, se sale de su cuerpo, y el cuerpo sin el espíritu se comienza a descomponer. Esto es importante. Entonces, cuando Lázaro fue enterrado, ya tenía 3 días, y la Biblia dice que ya hedía, o sea, ya estaba en descomposición las arterias, la circulación sanguínea, las neuronas del cerebro, el cuerpo estaba completamente ya, ¿verdad?, muerto. Sin embargo, el espíritu no se había separado de él. Por lo cual, cuando Jesús dice, Lázaro, ven, levántate, en ese momento le estaba ordenando Jesús al espíritu de Lázaro, no al cuerpo, al espíritu de Lázaro, para que bajara el espíritu, se volviera a meter al cuerpo de Lázaro, y era el espíritu el que le iba a proveer la nueva vida, o sea, a volver otra vez a reacondicionar todo el cuerpo que estaba descomponiéndose, porque el espíritu es el que da vida para que Lázaro resucitara de entre los muertos. Entonces, al morir, la Biblia nos habla claramente que no estamos en un estado cataléptico ni en un estado inconsciente. Veamos algunos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Veamos en primer lugar Génesis 25, versículo 8. Dice así: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. O sea, en el momento en que Abraham murió, ya no se supo más de él. No dice eso la Biblia. El momento en que Abraham murió, inmediatamente, dice la Biblia, que fue unido, o sea, su espíritu que sobrevive y el alma fueron unidos a los espíritus anteriores y a las almas anteriores, a su papá Taré, a sus hermanos que murieron, para que él pudiéramos saber que al morir somos reunidos con más gente que está esperando la resurrección, como vemos que lo enseña Cristo más adelante. Tenemos otro ejemplo en Génesis 35, versículo 29, 19 y 29, con mucho más detalles. Génesis 35, 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni y a su padre le llamó Benjamín. Vemos en primer lugar, muy importante, que al morir algo se sale de nuestro cuerpo. La Biblia le llama el alma, pero la palabra hebrea es muy importante porque es la palabra nepesh, con SH al final, nepesh. En el hebreo se pronuncia la SH con J, entonces la pronunciación hebrea es nepej. Al salirse el nepej, el alma. Esto es importante porque en el versículo 29 dice la Biblia, el capítulo 35 del Génesis, exhaló Isaac el espíritu y murió. Vemos aquí en conclusión que al morir 2 cosas se salen de nuestro cuerpo: el alma, el nepej, y la parte espiritual, que es la palabra ruach, que se pronuncia ruach. Muy bien. Vamos a ver, esto nos lleva a la conclusión
de que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Porque muchas veces se intercambia el alma y el espíritu para hablar de la vida, la dimensión espiritual en la Biblia, confundiendo y creyendo que el alma y el espíritu es lo mismo. De ninguna manera. Etimológicamente, el alma es nepej, el alma es ruach. Esto nos muestra etimológicamente que son dos cosas separadas. Y dice la Biblia, Isaac murió y fue recogido a su pueblo otra vez. Tanto Abraham como Isaac fueron llevados a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultó Jacob y sus hijos. Entonces vemos claramente que en la Biblia nos muestra que los patriarcas que murieron, o los hombres que morían, eran reunidos, eran llevados inmediatamente a un grupo de personas que estaban esperándolos, como dice la Biblia, que a nosotros también muchas veces nos están esperando muchos de nuestros parientes que están en el cielo, como lo vamos a ver en Génesis, en el 4º sello más adelante. Pero vemos también claramente que en la Biblia se nos muestra que cuando Jesucristo baja al mundo, nos abre la cortina de la muerte y del lugar donde estaban los espíritus y las almas desde Adán hasta el día de Jesucristo. Entonces Cristo en Lucas 16, en la famosa historia del rico y Lázaro, dice la Biblia que contó la historia, que no es una parábola no hay nombres propios, que Abraham estaba en el fondo de la tierra con todos los que fueron reunidos. Recordamos que fueron reunidos con su familia, con su pueblo, y en el otro lado del Sheol, que estaba dividido, estaba el paraíso o el seno de Abraham. Y ahí entonces estaba separado el infierno o el Gena del paraíso del seno de Abraham. Entonces los muertos antes de Cristo iban al mismo lugar, al Sheol, que es el lugar de la sepultura y que se tradujo en la Septuaginta o en la versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, como Hades. Entonces, Hades es la palabra que se traduce del hebreo Sheol. ¿Qué había dentro del Sheol? Los muertos, los espíritus y las almas del Antiguo Testamento que no podían subir al cielo y que estaban los otros en el infierno, esperando que Jesucristo bajara en los 3 días que Él estuvo en la tumba, Efesios capítulo 4, y sacara a todos desde Abraham hasta todos los que han muerto en la cruz para llevárselos al cielo. Y de la cruz a nuestros días, al morir, nos vamos inmediatamente con Jesús. 2 Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. ¿Qué clara es la Biblia respecto al más allá? No podemos especular, ni teorizar, ni hipotetizar con tradiciones y que yo creo y que esto y que el otro, y que hay comunicación con los espíritus de los muertos, cosas que son completamente condenadas por la palabra de Dios, porque toda sesión de mediums o de personas que quieran tener comunicación con los muertos a través de un medium están comunicándose con espíritus demoníacos que los están enseñando. Entonces, al morir, concluimos, ¿verdad? El espíritu y el alma se salen, el cuerpo se cae en la tumba, o a lo mejor te creman, o a cuántos santos no quemaron en la hoguera en los primeros siglos de la época cristiana. No importa lo que al cuerpo le pueda pasar. Mateo capítulo 10, Cristo lo dijo, lo importante es el alma y el espíritu que tú y yo tenemos dentro, que al morir se salen de nosotros y van o a la presencia ya de Cristo en nuestros días, a la presencia de Dios, o si tú mueres sin Cristo, desciendes al Hades, porque el infierno todavía se encuentra en el centro de la tierra.